Cari, ¿qué tal? Ay, gracias por haberme dicho que sí, por haber dicho que sí a esta historia que estás por contar, que todavía no tiene su final feliz, pero que Ujú. vas en camino de ese final y yo creo que por eso es que te he invitado, porque contar la historia cuando ha tenido ya un final feliz es muy fácil. Cuando hay que contarla, cuando no sabes qué va a pasar y aún así tenés fe, ahí está la fe. Así que gracias por abrir tu corazón para contarnos esta historia que estás viviendo con tu hija de 9 años. Y contanos cómo empezó todo desde noviembre 2023. Así ¿Cómo fue que es. te Hola, diste Rebe. cuenta? Bueno, quizás como tú decís, pues tengo una niña de 9 años, una niña que fue muy deseada y que es un milagro de Dios que esté con nosotros. Valeria, el 27 de noviembre, la llevamos de emergencia al hospital diagnóstico porque la niña tenía como, veníamos de una piñata, fue el lunes, el 27 veníamos de una piñata y ella tenía en sus piecitos como retención de líquidos inflamaditos. Entonces el doctor me dijo que me fuera inmediatamente al hospital. Llegamos, le hicieron todos los exámenes y la niña, después de una serie de exámenes, fue diagnosticada con síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico es una alteración de los riñones. En ese momento me trasladaron con un nefrólogo pediatra y la nefróloga pediatra le dio como el seguimiento a la niña y empezamos con un tratamiento. El tratamiento tenía que hacer efecto en las primeras 6 semanas. De lo contrario, la niña necesitaba una biopsia. Eso no lo hicieron saber desde el primer momento. Entonces, completamos el proceso con la niña de 6 semanas y la niña en todo ese momento tuvo eh, una limitante que para que no siguiera reteniendo líquidos, no tenía que tomar agua. Entonces ella tenía 700 ml de agua en todo el día, que tenía que alcanzarle para ir al colegio, para todas sus bebidas. Se imaginan 700 ml en un país tan caluroso Menos de como un el litro, ¿es nuestro. verdad? Menos de 1 litro, así es. Ajá. Entonces terminamos el proceso con la niña y nosotros ya teníamos un viaje planeado, le preguntamos a la nefróloga y la nefróloga nos dice que sí podía ir porque la niña iba con su tratamiento. Obviamente, pues hicimos el viaje porque ella ya lo tenía previsto, pero en todo momento, pues estábamos bastante preocupados porque yo podía ver, ella, el síndrome nefrótico es que tuvo TAS proteína en la orina y luego aprendí a distinguir pues el color de orina. Entonces yo sabía que las cosas pues no iban No andaban en bien. él no iban bien. Entonces, tratando en ese momento de tener fe y cada vez que la niña iba al baño, decía, Señor, yo sé que tú estás obrando, aunque yo no lo pueda ver, porque lo que estoy viendo es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando nosotros regresamos del viaje, se le hicieron los exámenes a Valeria y Valeria seguía botando proteínas en la orina. Le hicieron el examen de 24 horas. Entonces la doctora nos dice, en ese momento me dice, mire, yo le sugiero que hay que hacerle una biopsia a la niña. La niña la necesita para entender qué es lo que está pasando en su riñón. La biopsia es un examen que con una aguja llegan al riñón y pueden sacar un trozo del riñón para entender qué es lo que está pasando. Las biopsias aquí en el país se hacen, pero no tenemos los aparatos donde puedan medir esa biopsia como debe de ser. Entonces, usted aquí tendría un examen con un 60% de probabilidades de que sea algo, pero falta un 40%. Así que yo le sugiero que tiene seguro. Me dice, sí, le pregunto. Me dice, le digo, entonces me dice ella, pues yo le sugiero que vaya a verificar si el seguro es internacional. Y yo, Dios mío, pero jamás en mi vida había visto si el seguro era internacional.
Entonces salimos devastados pues de esa consulta y Reunión. teníamos que empezar a buscar qué es lo que hacíamos y a sacar mucha información. Tengo mucha familia en Estados Unidos, empezaron a buscar y a ver, no era tan fácil accesar a un hospital en Estados Unidos en donde puedan hacerle este examen a la niña, había que irse a emergencia, había que llegar al nefrólogo, todos empezamos a investigar, empezamos a entender y luego mi esposo pues se le ocurre hablarle a una persona que trabaja en empresa que es director de la compañía que vive en México. Y en ese momento el doctor le dice perdón, en ese momento el señor no, habla con él y le dice qué es lo que tiene la niña, mándame todos los exámenes. Entonces le mando todos los exámenes y empieza a buscarnos la información. Él había pasado pues un caso similar y él nos dice, váyanse al a tal día, los va a recibir el doctor panameño. El doctor panameño es un infectólogo de aquí del país y llegamos donde él a tocar la puerta, ve los exámenes El y doctor panameño en él El Salvador. en El Salvador, sí, el doctor panameño Ujú. en El Salvador ve los exámenes y nos dice, sí, la niña necesita la biopsia. Lo más importante a todo esto, ya había hablado con la aseguradora, no sabía que tenía un seguro médico internacional, bendito sea Dios, lo tenía. Entonces, cuando llegamos con el doctor panameño, él Por me la pregunta empresa por en la la que empresa trabajas. en la que Ujú. trabajo, entonces tenía el seguro internacional por la empresa, adicional Ujú. llegué al doctor panameño por la empresa. Entonces, cuando llego, el doctor panameño nos dice que sí y que tenía dos opciones de hospital. Donde vimos las diferentes opciones, pues el de Miami, el hospital Nicklaus Children era el que nos quedaba mejor porque hablaban español, porque era más fácil, era menos la cantidad de horas que tenía que viajar. Entonces hicimos pues todo el papeleo. Él nos da un acceso directo. En ese momento él agarra el teléfono, llama a la coordinadora y le dice, necesito el mejor nefrólogo. No necesito un nefrólogo que haga una biopsia al mes. Necesito a alguien que haga biopsia todos los días. Entonces, en ese momento, mando toda la información, todo el papeleo. En un par de días, pues yo ya tenía correos en un par de días, pues yo ya tenía correos en mi email donde me decían que me habían aceptado, que a cuándo podía viajar, la disponibilidad, y empezó la travesía. A todo eso, la niña seguía con los 700 ml de agua y yo le decía, Señor, por favor, el agua es vida. O sea, ¿cómo es que alguien no puede tomar agua? Entonces, en eso recibo una llamada de la coordinadora de trabajadora social del Children de Miami y me dice, el doctor Ramírez quiere hablar con usted. ¿Qué día lo puede atender? El doctor Ramírez era el nefrólogo pediatra del Nicklaus Children, un doctor cubano, y él me llama por teléfono, me pregunta cómo está la niña, me dice Wow. que no me preocupe y que él va a hacer el examen. Nos ponemos de acuerdo con la fecha. En ese momento le digo, doctor, hace mucho calor, la niña solo toma 700 ml. Y él me dice, no te preocupes, dale agua. Ujú. No tiene esto nada que ver porque si no es síndrome nefrótico, ella puede tomar el agua. Solo tener Ujú. cuidado y empezar a ver. Así que nos vemos aquí. Así que hicimos todo el papeleo. En ese momento empezar a buscar vuelos. La compañía ya sabía toda la situación. La compañía me llaman y me dicen de que los vuelos los iban a pagar ellos Ujú. y que los 3 vuelos eran gratis por la empresa y que El de tu adicional a esposo, eso tuyo y el y de el de la Valeria. niña. Ujú. Así es. Y que adicional a eso, pues nos daban una cantidad de dinero para todos los gastos
que podíamos incurrir en la estadía y en todo el proceso con la niña, porque igual, aunque tengas seguro, pues tenés que pagar el deducible Claro. internacional y toda esa parte. Ujú. Entonces, se llegó el día, llegamos al hospital. En ese momento, pues ingresan a Valeria. El doctor le da todas las especificaciones. Al siguiente día era la biopsia. Cuando el doctor nos preparamos para entrar pues, a la sala de operación, el doctor se presenta, no lo habíamos visto, doctor se presenta, Doctor Ramírez. habla el Ujú. doctor Ramírez se presenta, habla conmigo, me mira bien mal y en ese momento pues él toca mi hombro y me dice, no se preocupe, Ujú. esto que está sintiendo no solamente es suyo, o sea, yo estoy en esto y vamos a salir de esto. Así que tranquila, entramos a la sala de operación, esperamos. Perdón, él me dice, mire, solo quiero decirle de que yo he hecho muchas biopsias, pero dependiendo de cómo podamos hacer la biopsia, hay una limitante y la limitante que puede hacer que yo no saque la cantidad de muestra que yo necesito. Así que de ser así, tengo que volver a hacer la biopsia. Pero eso bien pocas veces me ha pasado. Así que confiemos en Dios que no va a pasar eso. Entonces, nosotros pues orando afuera de la sala de operación, sale el doctor, nos dice que todo había estado bien y que había sacado la cantidad de muestra necesaria. Al siguiente día la dejan en observación, al siguiente día pues Valeria sale del hospital y teníamos que esperar la respuesta de la biopsia. El viernes él nos cita, él me habla jueves por teléfono y me dice que ya tenía un preliminar y que la niña necesitaba un tratamiento y que el viernes tenía que regresar al hospital. Regreso al hospital, el doctor, se llega viernes, regresamos al hospital y el doctor dice que tiene que la niña ser hospitalizada. En ese momento fue un shock sumamente grande para nosotros porque solo pensábamos que íbamos por la biopsia. Le habíamos dicho que solo por el examen, en todo, volver a pasar todo el proceso, volver a hacerle más exámenes. Entonces, algo no estaba bien, ¿verdad? Algo en la biopsia de los resultados preliminares estaba indicando al doctor que algo no estaba bien. Entonces, entramos, esperamos 10 horas para que nos dieran una habitación porque estaba muy lleno y adicional a eso, el seguro preguntaba por qué razón tenían que volver a hospitalizar a la niña. Entonces, en Ujú. ese momento, nosotros bien preocupados porque cómo hacemos para poder entrar, la niña ya desesperada, 10 horas esperando. Entonces, habla el doctor, me dice, entre por emergencia. O sea, yo Ujú. me encargo el lunes de ver con el seguro, pero que la niña recibe el tratamiento hoy, pues lo recibe. Ujú. Entonces entramos por emergencia, nos dan la habitación por emergencia y la niña a las 10 de la noche de ese viernes empieza su tratamiento intravenoso. Fueron 3 días, el tratamiento es muy fuerte y ella no lo puede tomar afuera, tiene que estar adentro. Así que recibe el tratamiento. A todo esto, él no tenía, pues, había un preliminar, pero no Ujú. tenía el resultado final. Ujú. Me dice, hay una probabilidad que la niña tenga lupus. Mi hermana hace 40 años falleció de lupus. Cuando él me dijo eso, ¿Cuántos años tenías tú cuando tu hermana falleció? cuatro, cuatro Cuatro años tenía años. yo. ¿Y tu hermana Entonces, tenía? 16 de mis Wow. hermanas mayores. Ajá. Ujú. Entonces, cuando me dijo esto, yo le decía, doctor, pero ya le hicieron los exámenes de eso a la niña en El Salvador. Y me dice, sí, pero hay una probabilidad. Entonces, yo me pongo a llorar y el doctor Ramírez me dice, mira, solo enfócate en Ujú. que ya pasaron 40 años y lo que le pasó a tu hermana no le va a pasar a tu hija. Cuando él me dijo eso, fue un ángel que yo necesitaba esas palabras porque me dio una Ujú. gran fuerza. Entonces, y me dijo, no va a pasar. O sea,
sentí una gran Sí. fuerza con él, así que tranquila. La historia Pero no tiene por qué ser igual o repetirse la 2 veces historia de la no misma tiene por manera. qué, Ujú, así es. Entonces viene él, em, igual yo decirle a mi mamá que hay probabilidades de esto, o sea, qué difícil. A ujú, todo esto ya era domingo, Valeria cumplía años lunes y yo le decía, Señor, por favor, no que no estemos en el hospital el lunes ujú, para el cumpleaños de Valeria que cumplía 9 años. Entonces el doctor nos saca el domingo. A todo esto, en esos 3 días de tratamiento, tuvieron que hacerle más exámenes. No eran ujú, tanta la cantidad de exámenes y de sangre que tenía que sacar que la niña no podía sacarse en un mismo día. Teníamos que tener varias tomas. ujú, Así que nos dan de alta el domingo. Pudimos celebrar el cumpleaños de Valeria fuera y el miércoles teníamos que regresar. Ya para miércoles habían exámenes que se habían mandado al laboratorio de Arkansas, eh, y eran antígenos, eran de genética, eran tantos exámenes. Entonces para el miércoles ya íbamos a tener un resultado. Entonces nosotros nos veníamos miércoles en la noche. Llegamos al hospital miércoles 6 de marzo en la mañana y el doctor me vuelve a repetir, comprobado, la niña tiene lupus y no le va a pasar lo mismo que le pasa a tu hermana, que le pasó a tu hermana. Así que tranquila, enfócate en eso. La niña puede hacer su vida normal y empezamos el tratamiento. Este caso, ujú, me dijo él, sigue siendo mío, te vas a regresar a tu país, pero yo estoy en contacto con la nefróloga de El Salvador, ya hablé con él. Existe este medicamento que la niña toma, existe en El Salvador, así que aquí está el primer bote, pero tú lo vas a continuar y ya me da las indicaciones. Nosotros en shock, ¿verdad? Aparte que nos veníamos, aparte que saber la noticia, no nos lo esperábamos, no sabía si era lo mejor que me pudo haber pasado, de lo peor que pudo haber pasado. Lo único que el doctor me dijo que nos dijo fue, no es lo mismo no saber qué es, allá tener un diagnóstico donde podemos atacar. Así que tranquilos que aquí nosotros pues seguimos en contacto. Durante el tiempo que Valeria estuvo en el hospital, nosotros conocimos muchas enfermeras. Dentro de ellas conocimos una enfermera que se llama, perdón, Valeria, igual que Valeria, y es nicaragüense. Entonces nos hicimos muy buena con nosotros y en una de esas ella nos dice que nos contó la historia de un reumatólogo pediatra que era el mejor de Estados Unidos, decía, el mejor de Miami, el mejor de Estados Unidos. ¿Y saben qué? Es salvadoreño. De verdad, mire qué orgullo, qué bonito que el doctor sea de tanto renombre aquí en el hospital y nosotros platicando. Y dijo, bueno, dijo, no ha venido, pero si lo veo, le digo que lo venga a saludar. Ella estaba de turno. Al día siguiente, el doctor hizo su rutina y ella lo llevó a la habitación y nos dijo, doctor, ellos son salvadoreños y lo querían conocer. Entonces nos saludó el doctor, nos dijo que esperaba que todo estuviera bien y se marchó. Les cuento esto porque cuando nosotros regresamos y tuvimos ya el tratamiento oficial con Valeria y regresamos a la nefróloga con los primeros exámenes, Valeria había mejorado un montón en porcentaje de proteína en orina, había mejorado un montón. Entonces, muy contentos nosotros viendo los exámenes. Entonces, en ese momento, pues la doctora me dijo, ya hablé con el doctor Ramírez, ya me dio las indicaciones. Y mira, y nosotros ya que tenemos un diagnóstico, necesitamos un reumatólogo pediatra. Y el reumatólogo pediatra, yo ya les tengo uno, que es un mexicano. Y nosotros nos volvemos a ver con mi esposo y le dijimos, no, nosotros ya tenemos ujú, uno. ujú, Y nosotros ya habíamos buscado que necesitábamos un reumatólogo. Y él y con mi esposo dijimos, no es él.
O sea, si Valeria, que fue la enfermera, fue ese ángel que llevó al Mm, doctor, eran tantas especialidades, pero ella nos llevó un reumatólogo y es sí, salvadoreño. No, voy a hacer sí. todos los trámites y voy a regresar donde el doctor, que sabíamos que era un ángel también, que iba a ser un ángel para nosotros. Así Ah, que empezamos que Valeria estaba dando mejores resultados. Cuando la doctora me dice, hablé con el doctor Ramírez y hay otras pastillas que la niña tiene que tomar y tenés que partirlas. Y yo, Dios mío, partir las pastillas, unas así chiquititas, había que partirlas en cuatro. Qué terrible. Entonces ella me decía, aquí en el país no están las dosis pediátricas y necesitamos que ella tome esas dosis pediátricas. Entonces, ujú, el doctor Ramírez pues no sabía de eso en aquel momento que nosotros eh, vimos todos los medicamentos que la niña necesitaba. Aparte, Dios tan bueno con nosotros también, el medicamento que Valeria tiene que tomar vale $214 aquí cada caja y la niña necesita dos. Entonces eran más de $400 que teníamos que estar pagando para las cajas. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de irnos con el reumatólogo, hago todo el proceso, la trabajadora social, otro ángel en nuestro camino, mm, me hace ujú, la cita y me dice, no, véngase y que eh, el doctor Chacón la va a estar esperando. Entonces, viene, hicimos todo el viaje de nuevo para hacer ya las consultas con el reumatólogo, que es el médico de cabecera de Valeria. Llegamos, el doctor nos atiende, súper contento. Le dijimos, doctor, somos nosotros los que pasó a saludarnos. los Entonces yo le digo, salvadoreños. es lo salvadoreño. Entonces yo le digo, doctor, estamos aquí porque no tenemos reumatólogo pediatra en el país y nosotros pues queríamos que usted nos atendiera porque sabemos que usted fue ese ángel que pasó y Dios quiere que usted sea nuestro médico. El doctor, lindo también, me dio su número personal y Wow. me dijo, vamos a estar en contacto. Vas a tener un portal, vas a tener acceso. Yo no tengo pacientes internacionales tan a menudo, pero agarro, o sea, tengo el caso. Así que nos vamos a estar comunicando por estos medios. En 6 meses quiero volver a ver a la niña. Están bien los medicamentos. Le digo, doctor, fíjese que las dosis en El Salvador yo tengo que partirlas y viera cómo nos cuesta. Y el doctor me dice, ¿querés que te las dé? Desde aquí ustedes pueden llevar, doctor, pero ¿cómo puedo estar recibiendo la receta? Y él me dijo, no, te puedo dar para 6 meses. Entonces, él me hace la receta y compramos el medicamento para 6 meses de la niña, sin necesidad de partirla, sin Ujú, necesidad de estar viendo y estar con esa preocupación de que me equivoqué de la dosis y le habré dado más ahora que ayer. ujú. Entonces, en eso estamos. Nos regresamos, vamos en octubre nuevamente a ver cómo está Valeria con él, pero Valeria de un ciento sesenta y Ahora ocho por es ciento 25 de de junio, o junio. sea que, Sí, ajá. Valeria, ¿qué dijiste? ¿Cómo fue el dato que acabas de decir? ¿Está en cuánto? Valer- Valeria estaba en un porcentaje médico de 168% de lo que ella estaba votando, hacen una conversión y Valeria ahora está en un 11%. Tenemos que llegar a 4. Entonces ya nos falta bien poquito para que ella logre estabilizarse. Ujú, Eh, es mucho que aprender sobre enfermedades autoinmunes y especialmente con el lupus, pero hoy hay medicamentos que pueden hacer que las enfermedades entren como en periodos de pausa, como en periodos de remisión. Así ujú, que nosotros estamos confiados que Dios va a terminar el milagro y que Dios en todo el camino nos lo ha mostrado y que no, Valeria no solo va a llegar al 4%, sino que Valeria no va a tener esa enfermedad para toda su vida y que estamos confiando en él porque, o sea, yo confío en él y yo sé que él me va a mostrar sus milagros
Y yo Aquí lo estaba, declaramos en este momento también. así es, entonces yo estoy lista para recibir ese milagro, porque se lo estoy pidiendo y se lo estamos pidiendo con todo el corazón y confiamos que sus planes son perfectos. No sé por qué yo, Rebeca, no sé por qué mi Ujú, familia, no sé por qué la niña, pero ujú, todavía estamos en ese proceso de entender el por qué. Pero ujú, cuando tú ves toda la historia y ves la mano de Dios, entonces ujú. definitivamente estamos cubiertos por Él, por su manto. Y yo estoy convencida de que mi hija va a estar sana. Ya está sana, lo declaramos que está sana. Eh, sí, nada más, yo solo te quiero agregar que amo saber que Dios no hace cosas a medias, ni nos deja Así es, con preguntas. Y definitivamente haber perdido a tu hermana de lupus a tus 4 años es algo que dejó un trauma, te marcó mucho y por eso es que has así es. sufrido a lo largo de tu vida con mucha ansiedad. Entonces, tienen que pasar este tipo de cosas para que no te quede duda jamás que Dios se Ujú. equivoca o que a saber por qué hace las cosas o a saber por qué permitió lo que permitió con tu hermana, sino que esto viene a ser como una pieza fundamental del rompecabezas de tu vida que te ayuda a entender como su plan perfecto y divino de que, bueno, hizo lo que, o sea, permitió lo que permitió con mi hermana y ahora lo vengo a sanar con mi hija. O sea, ¿sabes? Todo va como súper hilado y sé que en este momento pues no se entiende, uno no lo comprende porque nuestra mente es demasiado limitada, Así es. pero, pero es bien bonito cuando seguís caminando, seguís viendo los milagros, seguís agradeciendo, seguís viviendo el ahora y viendo a tu hija ahora cómo se desenvuelve ella a sus 9 años, que está bien y que la ves sin dolor y que la ves como una niña que le ha tocado madurar temprano, pero que sigue siendo una niña y que a medida vaya pasando el tiempo, pues también confiando en que Dios no te va a dejar con dudas, ni con porqués, ni con interrogantes, sino que todo va a Totalmente. ser parte de un plan perfecto. Sabes que, cabal, y sabes que lo hablábamos contigo, quizás en otras sesiones hace un par de años. Sabes que yo le tenía, o sea, un pánico a los hospitales. Ujú. Sí, 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 O sea, sí, porque sí, pensaba que tú entrabas al hospital y eso me daba como sí. mucha ansiedad, como tú decís. Y Ujú. luego yo digo, Dios, todo lo que hemos Sí, pasado, y todo lo seis que has días en el crecido. hospital, seis Ujú, días en el sí, hospital, y yo, hasta yo digo, cómo lo hice? sí, y ¿Cómo lo darte cuenta logré? ¿cómo es esto del personal que hay en los hospitales que son ángeles? O sea, ¿y Sí, por qué tenerle miedo a un lugar donde hay tanta gente que quiere ayudarte a que salga bien? así es. Entonces Y sí, no los pensar que hospitales, las todo, enfermedades dejan sí. traumas, pero estas situaciones te ayudan como a sanar esos traumas que han quedado en ti. Y no pensar que qué. Sí, y no pensar que todo es muerte. Para mí fue bien difícil esa parte, porque como tú decís, o sea, Ah, eh, a una niña tan pequeña no entender la muerte de su hermana y de repente desaparecer, y lo más seguro es que no me lo explicaron, o sea, estamos y ver completamente el dolor de tu mamá. y ver el dolor de mi mamá y ver el dolor Ujú, ahora de nuevo, cuando yo le dije lo que tenía la niña, para mi mamá fue un dolor sumamente grande, porque también era revivir lo de su hija. Y sí. perder una hija, pues es un dolor sumamente grande que te acompaña todo el tiempo. Entonces, ver Mm, eso en mi mamá ha sido también difícil, ujú, pero de igual manera estamos sanando todos, porque sí, estamos sí, volviendo a ver y a disfrutar a la niña, a disfrutar la boda y a darle gracias a Dios por los avances, por la ciencia, por los médicos y porque mis tíos de Estados Unidos me decían, ¿y cómo hiciste para que los médicos te dieran
los teléfonos personales. Y Ujú, yo no sé, o sea, ujú, o ujú. sea, los doctores, yo te puedo decir, se han portado de verdad tan bien y tan agradecidos porque han sido ángeles totalmente. Totalmente. Los doctores, los profesores, el trabajo, o sea, tus Sí, amigos, la familia, o sea, todos apoyándote de una u otra manera, tú fortaleciendo tu fe y totalmente. dándonos ahorita el testimonio que aparentemente para nuestro cerebro esto está, para nuestra mente esto está a medias, pero, pero qué lindo es realmente glorificar a Dios cuando todavía Amén. nuestros ojos no han podido ver lo que Así es. nuestra fe quiere ver. Así que gracias por fortalecerme a mí y fortalecer a quien sea que esté escuchando tu testimonio. Gracias por ser una mamá. Ay, que uno ve estos casos y dice, de verdad, Dios existe Sí. porque sin Dios, ¿de dónde saca fuerzas? O sea, no se No lo puede, sacas, no, no no se se puede, puede, no se no se puede. puede, Sin Dios, no se puede. no Así se que puede. gracias, Cari. Sin Dios, de verdad, no contás esta historia. Así No la que cuento. Totalmente de acuerdo. gracias, gracias a Dios que vive en ti, que se manifiesta en ti y que bueno, te está usando y tú le estás sirviendo para poder animar a otros a que a pesar de lo difícil de la prueba, ahí está siempre su mano y bueno, a cambiar vidas Y con esta lo, historia. sí, y lo más importante que creo que te lo decía al principio y no lo mencioné, es un padre que me dijo, entregue a su hija. Y yo, padre, ¿cómo se la voy a entregar? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se entrega la carga? ¿Cómo se entrega esto? Imagínate qué dura que le pidan eso a una mamá. Entonces, que le digan eso a una mamá. Y Ujú, yo, usted no sabe casi, ¿verdad? Que porque no es, porque no tiene hijos. claro. Pero luego de eso yo salí de platicar con el padre y estaba en la iglesia y de verdad no les puedo explicar el haberme hincado y haberle dicho, Señor, te entrego mi única hija, Ujú, te la entrego porque sé que tú me la vas a devolver con salud. Fue de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. ujú, Y de hacerlo, no solo ese día, sino que desde ese momento lo hago todos los días. ujú, Lo hago todos los días. Y yo siento que eso es lo que me ha fortalecido, porque él la ama más que yo. Entonces, así entender es. esa parte es bien difícil hasta que tú pasas por una situación de tan dura, pero tú vas, te vas sintiendo liviana al momento que tú entregas. Uf, definitivamente. Al momento que Eh, entregas y que te agarras de sus manos. De bueno, llévame ujú. donde sea que me querrás llevar. Aquí Puedo vamos. sola, exacto, no puedo Sola sola. no puedo. Yo sin ti soy nada. Así que Así gracias por es, acompañarme en esta prueba, que no te deja sola y me alegro que de verdad no te vayas de este planeta sin dar testimonio de la obra de Dios en tu vida y que es un Dios perfecto, que no se equivoca, no falla. Sé que todavía en este momento todavía esa mente pues le hacen falta muchas claro, explicaciones, pero pero suficiente con que hoy estés dando testimonio de su amor y de sus milagros y te sientas fortalecida porque hoy, que es lo que importa, así 25 es. de Hoy está junio, bien, hoy todo está bien. Hoy todo está hoy todo está bien. bien. Milagros por montones, regalos por doquier. Así que gracias, Padre. Gracias a nuestra Madre también, Así es. que cubre a Que por Valeria con su acompañarnos y por manto. cubrirnos. Amén. Sí. Bueno, te quiero mucho. Yo también, Rebe, te Gracias. quiero. Buenas Espero que noches.